¿Cómo se construye una victoria tan contundente como la que vimos ayer del presidente electo José Antonio Kast, Antonia Moreno? Eso es una pregunta que queda para materia de análisis, pero de hecho, por suerte para nosotros, parte de ese análisis y de manera bastante completa y rápida, se ya venía trabajando por parte de la Universidad del Desarrollo, y un análisis multivariado elaborado por los académicos Miguel Ángel Fernández y Eugenio Guzmán terminó haciendo un desglose de cómo se distribuyeron los votos de la primera vuelta entre los candidatos eliminados, los que no pasaron al balotaje, entre José Antonio Kast y Janet Jara. Basta con mirar este análisis incluso de manera superficial para darse cuenta rápidamente que obviamente José Antonio Kast estaba construyendo un triunfo considerable después de haber captado una parte importante de los votos de la gran mayoría de los candidatos que no se metieron en el balotaje. Queremos profundizar justamente en estas cifras con uno de los autores de este informe, Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, con quien tenemos el gusto de conversar una vez más. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola. Hola, Matías. Hola, Antonia. Qué gusto estar con ustedes. Sí, fue muy rápido porque he dormido solo 3 horas, así que eso es parte de hacer análisis de la noche, pero también tener información para poder ver el día después, que es probablemente lo más importante. Sí, y que es bueno justamente anticipar harto trabajo en ese sentido. Se había hablado mucho, Miguel Ángel, que Janet Jara, para tener una posibilidad, tenía que captar una parte importante, por no decir la gran mayoría del votante, por ejemplo, de Franco Parisi. Pero no le bastaba, sino que tenía que ir a buscar votos también de manera considerable de candidatos como Evelyn Matei, entendiendo que Johannes Kaiser sin duda no se iba a llevar prácticamente ningún voto. El tema es que, como bien revela este informe, no pasó. No solo no pasó, sino que la cantidad de votos que logra captar de esas dos candidaturas es bastante marginal en comparación a los que termina llevándose José Antonio Kast. Fíjate que así es. Esto, una nota para las personas que nos escuchan. Es imposible saber a ciencia cierta por quién votó, ¿no es cierto?, la Antonia en primera vuelta y en segunda vuelta. Entonces ocupamos métodos estadísticos para estimar el traspaso de votos. Y esto lo hacemos con las mesas, que en Cervel, como es tan efectivo y muy eficiente, ya a las 12 de la noche tenía el 99,6% de las mesas, y hoy día en la mañana, que es la última versión del informe, tiene el 99,98% de las mesas a nivel nacional. 97 por ahí. Y de ahí, fíjate, podemos ver claramente que, por ejemplo, en el caso de Franco Parisi, de sus 19,8 puntos, casi 20, más de la mitad pasan a José Antonio Kast. Si tomamos esos 19,8 puntos, básicamente 10,2 de ellos pasaron a José Antonio Kast. Jara se llevó un poco más del 6 y poco más del 3 pasó a los inválidos. Y eso es muy relevante porque te permite de alguna manera, ¿no es cierto?, tirar por la borda primero la campaña de voto nulo y blanco de Franco Parisi, pero lo segundo también es comenzar a construir de alguna manera una interpretación de lo que significa este 58-42 que sacó José Antonio Kast, que está además muy vinculado a los porcentajes de votos que ocurrieron en el rechazo del 2022. Él logra capitalizar de alguna manera aquello, y lo mismo se ve en Evelyn Matei, ¿no es cierto? Lo mismo se ve en Johannes Kaiser, donde prácticamente el 100% de los votos de Kaiser pasaron a Kast, que es algo que se anticipaba, las encuestas también lo mostraban, de esto. Pero es muy interesante esta idea de mirar a Franco Parisi, que fue de alguna manera la obsesión de los analistas, la obsesión de los cientistas políticos durante la candidatura de segunda vuelta, porque la pregunta era, ¿hacia dónde van a ir sus votos? Hizo muchos movimientos muy arriesgados políticamente. Pamela Giles, ¿no es cierto?, anunciando el nulo, Franco Parisi también, el PDG con esa consulta que hizo que nunca supimos el número de militantes que votaron, y los números son muy directos. Te dicen más del 50% de aquellas personas que prefirieron a Franco Parisi en primera vuelta, en segunda vuelta decantaron por la opción presidencial de José Antonio Kast, y eso lo ayudó a construir esta mayoría tan amplia, estos más de 7.25, 7.3 millones de votos que logra acumular el republicano, y lo transforman en el presidente electo con mayor cantidad de votos de la historia de Chile, por el efecto del voto obligatorio, y con un porcentaje muy amplio frente a su contendora Jara. Sí. Miguel Ángel, analicemos también y vayamos desmenuzando este triunfo de José Antonio Kast y su consolidación en comunas de menor ingreso, más rurales y con menor nivel de escolaridad promedio. Fíjate que esto siempre genera un poco de ruido en redes sociales, porque las personas suelen mirar la región metropolitana y van a ver comunas como Pedro Aguirre Cerda, como Puente Alto, donde Janet Jara obtuvo buenos resultados. Pero la verdad es que Chile es más de las 54 comunas de la región metropolitana, de hecho son 346 comunas, 345 municipalidades, y cuando uno va a mirar a las regiones, específicamente de Rancagua al sur, donde no hay ninguna comuna
de Rancagua al sur que José Antonio Kast no haya triunfado, no haya superado el 50% de los votos. Y ahí aparecen casos muy emblemáticos. No solamente comunas rurales que por sí tienen ingresos medianos menores, según el Ministerio de Desarrollo Social, sino que también comunas urbanas como Coronel en la región del Biobío, una comuna que tiene un ingreso mediano, según el Mideso, de 850.000 pesos, es decir, más baja, por ejemplo, que Puente Alto en Santiago, donde Kast saca el 60% de los votos contra el 40% de los votos de Janet Jara. Y además, esa es una comuna que tiene una particularidad bien relevante, que es una de las comunas que concentra la mayor cantidad de población evangélica según el último censo. 55% de la población de la comuna de Coronel, que queda en el Concepción Metropolitano, es, por ejemplo, se declara evangélica, frente a un promedio nacional de 16, 17 puntos. En los campos, uno va a ver, por ejemplo, comunas como Ranquil en la región de Ñuble, comunas como Mafil en la región de Los Ríos, y uno comienza a darse cuenta de la brecha tan amplia que logró José Antonio Kast. Fíjate que esto, Antonia, no es algo nuevo, lo venimos observando desde el 2022, donde hay una división urbano-rural, donde la única diferencia ocurre en la región metropolitana. La región metropolitana funciona un poco distinto al resto de las comunas del país, eso hay que declararlo de manera muy fuerte. Además está también las comunas de Santiago Oriente, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, donde José Antonio Kast alcanzó su mayorito, eso fue en Colchane, que superó el 90% de los votos, pero que sí logra amasar, ¿no es cierto?, 80 cifras superiores a eso, 80-83%. Entonces, nos da este elemento territorial que, si en los 90 y en el 2000, la hipótesis que se instalaba en el sistema chileno a nivel territorial era que ganando Santiago bastaba para poder ganar una elección presidencial, nos damos cuenta rápidamente de que eso ya no es así, de que efectivamente el centro-sur y el sur de Chile, que es un bolsón de votos bien importante, especialmente por las comunas más urbanas más grandes, son muy importantes en los márgenes. Uno mira la competencia en la zona central y en la zona sur del país, y la verdad es que las diferencias son bastante relevantes en términos de margen de victoria para Kast. Y uno también tiene, por ejemplo, regiones como Valparaíso, donde Janet Jara triunfa en la ciudad de Valparaíso, pero la región la pierde. Y eso, de alguna manera, nos está diciendo, a mi parecer, una interpretación bien interesante de la sociedad chilena electoral, donde al final del día uno tiene que los sectores que están marginados de alguna manera de esta promesa de progreso, de empleo, de crecimiento, que están más relegados en Chile, han optado sistemáticamente por candidaturas más conservadoras. Ahí se cruza de alguna manera la ruralidad, los bajos ingresos, la falta de oportunidades laborales, la concentración de población más conservadora, también más adultos mayores, porque si uno ve las tasas de envejecimiento del último censo, la verdad es que están con mucha fuerza instaladas en los pueblos y los campos chilenos, y eso de alguna manera ayuda a construir acá esta victoria donde ganan 310 de las comunas de Chile. Prácticamente el 90%. Y el factor voto obligatorio, Miguel Ángel, me imagino que es importantísimo, entendiendo lo que tú decías, ¿no? Antes daba la impresión de que con la región metropolitana bastaba para ganar una elección presidencial, pero cuando, y no hay otra forma de decirlo, cuando obligas a todas las regiones a votar y a todos los sectores, independientes de escolaridad, ruralidad, si es que es una capital urbana o no, puede terminar transformándose en un factor que inclina la balanza, incluso si un candidato, ayer no fue el caso, pero incluso si un candidato no fuera a ganar la región metropolitana. Fíjate, Matías, que yo creo que das en el punto clave para comprender estos cambios electorales que hemos vivido en Chile desde el 2012 en adelante. Cuando uno mira el periodo de voto voluntario, 2012-2021, ocurre algo que yo llamo que la cámara de eco electoral, donde de alguna manera las opciones políticas tienen que movilizar a los electores más leales, a los más activos, a los más informados políticamente, que consumen mucha información política, que por lo general además están más polarizados. Y nos fuimos acostumbrando a eso elección tras elección. Por ejemplo, el 2013, cuando resulta electo Giorgio Jackson en el distrito de Santiago, en el antiguo sistema binominal, no tuvo competencia de la entonces nueva mayoría, la exconcertación. Y con un alto porcentaje de votos termina reforzando esta idea de que la centroizquierda chilena tenía que variar hacia ese modelo del Frente Amplio, de Revolución Democrática, ¿no es cierto?, después de Prodignidad. En 2021, Gabriel Boric gana, ¿no es cierto?, por 10 puntos de ventaja contra José Antonio Kast con voto voluntario. Las elecciones de convencional constituyente, voto voluntario. Y llega el apruebo-rechazo del 2022, que fuerza, ¿no es cierto?, como tú bien decías, obliga a las regiones, a las personas que viven en los territorios, a tomar una decisión frente a algo tan importante como era la propuesta constitucional. Y el rechazo es contundente. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay mucha gente que está hablando de clivaje. Yo creo que todavía no hay que hablar de clivaje, hay que hablar de reordenamiento
electoral. Porque esa incorporación de 5,5 millones de chilenos que estuvieron mucho tiempo fuera del sistema electoral, mucho tiempo fuera de las decisiones democráticas, llegan de golpe y cambian, reordenan el mapa político y la forma en que interpretamos la política pública, la forma en que interpretamos la sociología política, la forma en que interpretamos la opinión pública en general. Y eso se vio reflejado el 2024, la elección municipal, el 2025 en primera vuelta, y ahora se reafirma con la segunda vuelta del día de ayer. Ahora es interesante. Es muy importante. No, que es interesante, Miguel Ángel, porque yo creo que nos falta todavía una próxima elección presidencial para entender bien a ese votante, de los que se alinearon con el rechazo, se alinean ahora con José Antonio Kast, en el sentido de si son votantes que se alinean con defender ciertas ideas y ciertos valores, o son votantes contraristas, ¿no? Es decir, quiero lo que no es lo que me están ofreciendo, y entendiblemente en una elección presidencial, si es que hay que elegir qué es lo que me están ofreciendo ofreciendo la continuidad, es decir, oficialismo, o me están ofreciendo oposición. Entonces recién en la próxima elección quizás vamos a entender por qué lado realmente se va ese electorado. Por eso yo hablo de reordenamiento, y tienes un punto muy importante, Matías, porque la respuesta a esa pregunta no solamente se va a dar en función de oficialismo-oposición, sino que se va a dar en función de lo que haga la centroizquierda y la izquierda durante estos próximos 4 años para reconstruir su proyecto político. Cuando miramos Janet Jara de primaria, de primera vuelta y de segunda vuelta, fuimos viendo cómo paulatinamente ella iba haciendo un viraje, ¿no es cierto?, hasta cierto punto en 180 grados, de lo que era, de alguna manera, las políticas de apruebo dignidad del 2021, contra lo que fue su discurso de segunda vuelta, que era seguridad y empleo, básicamente, que son temas de política pública mucho más similares al Chile de los 90 o al Chile del 2000, mucho más similares a lo que la Concertación intentaba poner sobre la mesa. Que nunca se nos olvide que Ricardo Lagos Escobar, en un debate presidencial contra Joaquín Lavín, dice crecer, crecer y crecer. Eso es lo importante, crecer, lo demás es música, también se hizo famosa su frase. Y ese proyecto político, el 2021 no estaba presente. Es cosa, y esto va a ser parte de la historia política de Chile, que se mire el primer día de franja de Janet Jara contra el primer día de franja de Gabriel Boric. El Gabriel Boric del 2021 tenía banderas del Gualmapu, tenía banderas de la diversidad, hablaba de la afrodescendencia. Vemos la franja de Janet Jara y vemos el sueño chileno de los 90, una casa, una familia, vemos banderas chilenas por todas partes. Eso es el reordenamiento, de alguna manera, que los votantes, a mí me parece que en esta oportunidad no le creyeron ese viraje tan rápido al oficialismo, y de alguna manera vieron en José Antonio Kast no solamente la oposición a los 4 años de gobierno, sino que también, de alguna manera, mayor reputación en áreas donde están preocupados, seguridad y empleo, como mostraban las encuestas muy bien. Entonces, claro, en 4 años más vamos a ver si todavía hay una relación estadística, al menos entre el apruebo-rechazo y las candidaturas presidenciales en segunda vuelta, pero va a depender también de qué haga la centroizquierda para reconfigurar su proyecto político durante los siguientes 2 años. Ya empezamos a ver ciertas señales de eso con las críticas de la democracia cristiana. Así tan rápidamente como se plegó Janet Jara, rápidamente también terminó hoy en día dando una idea de tenemos que repensar lo que estamos haciendo. Sí, Miguel Ángel, también vamos a ver si en la próxima elección, por ejemplo, Franco Parisi se vuelve a postular. Vamos a ver qué pasa con eso también, ¿o no? Mira, es muy interesante este fenómeno porque el PDG va a tener 13, 14 diputados en la Cámara Baja, ¿no es cierto? Va a ser el bisagra. El gobierno de José Antonio Kast va a estar forzado, si quiere hacer reformas en términos tributarios, por ejemplo, en temas de seguridad, a pactar con parte al menos de esa bancada. Y ellos ahí tienen algo que se ha dicho mucho, el gran desafío de configurarse como un partido ordenado que pueda actuar como bloque. Es difícil, sí, pero no es imposible. Y la figura de alguna manera, la reputación de Franco Parisi va a depender un poco en función de cómo lo haga. Sus electores, me parece, en esta pasada, y así lo muestran un poco también los datos de la segunda vuelta, tenía una configuración bastante especial. Eran personas que, me parece, creían mucho en la invitación a participar del progreso, del esfuerzo, de lograr lo que yo siempre digo que es el sueño chileno, la casa propia, una familia con 1 o 2 hijos y capacidad de que a sus hijos les vaya mejor que a ellos en la vida. Y eso, de alguna manera, no lo representó Janet Jara en primera vuelta, logró encontrar un porcentaje de votantes de Parisi, pero la amplia mayoría fue a José Antonio Kast. Y es muy divertido porque cuando pensamos en 4 años de elección, falta mucho políticamente, eso es obvio, pero además también falta ver cómo se van a configurar las fuerzas en el Congreso.
este Congreso que donde José Antonio Cast va a tener que hacer una coalición bastante amplia, donde probablemente va a intentar evitar los errores de instalación del gobierno del presidente Boric, que terminó teniendo que formar esta alianza, ¿no es cierto?, de gobierno inédita, no como una coalición, sino que como un pacto para gobernar. José Antonio Cast, si entra con esa misma lógica, probablemente va a tener los mismos problemas, porque además de eso, el electorado es, y esto se ha dicho mucho, es bastante ansioso, y la luna de miel, ese proceso que tienen los gobiernos para instalarse, va a ser muy corto. Si dura 2 meses, probablemente le estoy dando bastante tiempo a que la aprobación presidencial se mantenga estable, y él va a tener que conciliar entre su grupo cerrado, ¿no es cierto?, que le dio el triunfo de asesores, que le dio el mecanismo para poder llegar a transformarse en presidente electo, y la amplitud de Chile Vamos, incorporar figuras del mundo de demócratas, del mundo como Jorge Tarut, ¿no es cierto?, del mundo de la exconcertación, que para él son muy importantes para mostrar capacidad de gobernabilidad en las señales políticas durante la segunda vuelta y ahora también que es presidente electo. Y Miguel Ángel, estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Para terminar, me quiero detener en cómo se distribuyó el voto de Evelyn Matei, ¿no? Del 12,4% que sacó en primera vuelta, 9,6 puntos porcentuales hacia Kast, mientras que solo 2,9% hacia Janet Jara. Que existía la duda respecto a cuánto de lo que había sacado Evelyn Matei era una suerte como de voto concertacionista oculto, que no quería votar por Janet Jara por ser del Partido Comunista, pero yo creo que lo que demuestra esto es que si es que existía eso, primero era muy poco, y segundo que tampoco hubo lo que se podría llamar como el voto del picado, ¿no? Es decir, de personas incluso de centro derecha que con tal de que no saliera José Antonio Cast fueran a votar por Janet Jara. O sea, si es que lo hubo, tremendamente marginal. A mí me parece que hubo un porcentaje de gente de centro derecha que no quiso apoyar a José Antonio Cast, pero esos se fueron al voto inválido, que eso es básicamente un punto más o menos de los que obtuvo Evelyn Matei en primera vuelta. Y también te dice algo que las encuestas mostraban antes. Esto te reafirma un poco lo que, por ejemplo, Panel Ciudadano UD venía diciendo, de que la candidatura de Evelyn Matei pasó de ser una candidatura de derecha a una candidatura de centro-derecha, intentando tener vasocomunicantes con el ex mundo de la concertación. Tuvo mucho apoyo a algunas figuras, y ese apoyo, un porcentaje fue a Janet Jara, probablemente los más a la izquierda dentro de eso, y un porcentaje apostó por José Antonio Cast, entendiendo que también, ojo, a la centroizquierda chilena no le hacía bien para su proyecto político en el tiempo estar de alguna manera bajo la hegemonía de lo que era Pro Dignidad, Partido Comunista y Frente Amplio. Y eso también es algo que pesa en la mente de muchos votantes que dicen, esto es como lo que le pasó a la democracia cristiana, ¿no es cierto? Lo que le pasó al presidente Frei, de alguna manera. No sabemos cómo votó el presidente Frei, pero es una buena ilustración de qué ocurre. Saco una foto y tengo una reunión con José Antonio Cast, no hago lo mismo con Janet Jara, digo que tengo muchas coincidencias en los desafíos de país, porque también entiendo que esos desafíos de país, que yo tengo considerados crecimiento, apertura al mundo, ¿no es cierto?, de alguna manera estabilidad macroeconómica, no estaban del lado de la candidatura de Jara. Y eso también de alguna manera lleva a que José Antonio Cast tenga este triunfo tan amplio, que quizás con otras candidaturas podría haber sido incluso más amplio, porque si Janet Jara algo se caracterizó a nivel de los datos en territorio y en primera y segunda vuelta, es que no logró superar ni siquiera en porcentaje lo que hizo el presidente Boric. En comunas como la Florida, por ejemplo, acá en Santiago, ganó Janet Jara sí, con un margen pequeño. Gabriel Boric logró mayor amplitud el 2021, a pesar de que era con voto voluntario, comparando porcentaje. Entonces, en esa reconfiguración, Matías, en ese proceso, de alguna manera, de la primera elección con voto obligatorio, de la primera elección en segunda vuelta con tanta cantidad de votantes, con información muy rápida, por suerte, nos damos cuenta de que probablemente Janet Jara era la peor candidata para enfrentar a José Antonio Cast que podía existir. Y eso de alguna manera le permitió al republicano también encontrar apoyos más allá de la derecha, en la centro derecha, e incluso en ciertos sectores que antiguamente se habían declarado de centro, o un poquito ahí en la centro izquierda. Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, el desglose de las cifras de cómo se habrían distribuido justamente los votos entre los distintos candidatos para explicar esta contundente victoria del presidente electo José Antonio Cast. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde y hasta la próxima. Gracias. Muchas chao. gracias, Antonio. Un abrazo.